Su fotografía, creo que él pensaba que tendría la trascendencia que ha tenido y él decía que en el tiempo su fotografía se iría valorando. La forma que tenía de trabajar era como un insecto y era rápido, era muy rápido. Era el primero, era el mayor, era el mejor y era el maestro. Yo conocí a Català Roca en los años 60 a través de Oriol Maspons. Entonces me empezó a llevar a la Mariona. Yo debía tener 18, 19 años. Empezó a llevarme a la Mariona a comer, donde comíamos por muy poquito dinero y era, digamos, una de las razones por las cuales íbamos, y luego, además, porque nos encontrábamos allí en la mesa del fondo un montón de amigos. Barcelona en aquella época era más divertida que ahora, había muchas más cosas, era un punto de atracción. La Gos de Vins se formó en el restaurante Casa Mariona porque íbamos cada día a cenar o a comer. Y era muy divertido esto de poder ir a cenar y a comer cada día en un sitio donde había siempre amigos para reírse y tirarse el pan por encima y hacer tonterías. Yo conocí a Català Roca. En Barcelona había un bar-restaurante, y al fondo del todo había una mesa y todas las noches estábamos allí. Y entonces yo era como un poquillo como la musa de ellos. Cuando íbamos todos a la Mariona, éramos unos pobrecitos que no teníamos ni 5 céntimos, ninguno de nosotros. Sobre todo a mediodía, casi cada día iba a Català. Català y Oriol eran muy amigos y nos hicimos amigos enseguida porque Català era un gamberro impresionante. Era un tío muy divertido. Yo siempre pedía una sopa que hacía muy buena, que era una sopa como de ajo, blanca toda, y que ponían un huevo encima, pero un huevo vivo, un huevo crudo en la sopa. Y es una sopa que se comía así, que me parece que era de pan con un huevo. Y bueno, yo pedía esto y muy contento. Y de golpe porrazo hacía uno que decía: Oriol, te llaman al teléfono. Digo, qué lata, ¿quién coño será tal? Me iba al teléfono y Català Roca se me comía el huevo. Bueno, lo chupaba. Y chupaba el huevo y decía, pero que no lo había tocado. Yo llegaba y me encontraba sin huevo. Teníamos, Català y yo, un defecto muy grande, que es llegar antes de tiempo. Y los dos llegábamos siempre antes de tiempo, porque nos gustaba tomar posesión del lugar y ver exactamente de qué estábamos rodeados, cuáles eran los mejores sitios, qué luz había, ¿comprendes? Y entonces esto lo aprendí de Català. Tenía un gran sentido del humor, pero un sentido del humor catalán, que es no gesticulante. O sea, los catalanes podemos morirnos de risas sin sonreír, hablando en serio. Y yo creo que Català era de estos. Català daba mucha risa, pero nunca había tenido que gesticular. Otra cosa aprendí de Català, que también aprendí de Oriol Maspons y de Xavier Miseracs, es a mirar, a saber mirar como miraban ellos. Aquí estamos los 4. Nos llamaban la Escuela de Barcelona. Hay una cosa que nos ha quizá distinguido de otros fotógrafos y otras generaciones, que era nuestro sentido del humor. Porque nos reíamos mucho, porque nos gustaban las cosas divertidas, porque estábamos todo el día intentando pasarlo lo mejor posible. Y eso se reflejaba en nuestra forma de trabajar, evidentemente. No podemos hablar de Francesc Català Roca sin hablar de su padre, Pere Català Pich, y de Valls. Pere Català Pich tuvo 3 hijos, 2 de los cuales son fotógrafos, Francesc Català Roca y Pere Català Roca. Y formaban juntos un estudio que se dedicó básicamente a la fotografía industrial. Su padre era una persona inquieta, que estaba muy al día de lo que se hacía, sobre todo en los años 30, y él conocía a Man Ray, conocía a los fotógrafos húngaros, y en cierta manera el padre pues coge los recursos que utilizan estos fotógrafos para hacer su
sus fotomontajes, porque básicamente la obra más destacada de Pere Català-Pic será la fotografía industrial. Al trabajar al lado de su padre, aprendió mucho, hasta el año 1948, que es el año en que él se independiza. Cuando ya se independizó a los 25 años, conoció a la gente del Grupo R, pues a Sostres, a Coderch. Entonces, esa relación le permitió abrirse ese mundo, por una parte de arquitectos, pero también al mundo editorial. Y empezó a entrar en toda la parte de los artistas, intelectuales de Barcelona. Entonces empezó a conocer a Miró, a Dalí, Tapies, y todos esos contactos le permitieron cada vez ir a hacer más amplios sus conocimientos, ¿no? El padre de Català Roca creo que no estaba nada de acuerdo con lo que decía él. Y el camino que tomó él por el lado intelectual. Y enseguida trató con un tipo de gente que es su padre. No era así. Bueno, mi padre vino aquí porque la ciudad iba creciendo y el taller hacía mucho humo en Barcelona y no podía ser. Entonces me voy al campo porque no quería dejar el horno de leña. Entonces vinimos aquí y venir aquí entonces era... Estos 40 kilómetros de hora con coche no son nada, pero entonces no tenía coche, no había electricidad, no había teléfono, lo que había es agua, mucha. Que no le gustaba. Ay, no le gustaba mucho el agua. Total, que la gente se creía que se iba a aislar y fue al revés. La gente venía a visitarle y entonces... Tomás Bouchard hizo la película en color, muy bonita, que se ve a Miró y a Pepito trabajando. Sí. Que papá comentaba que Pepito y Miró cantaban mucho mientras trabajaban. Y cantaban zarzuelas. Bueno, cantaban de vez en cuando, mucho no. Porque Miró cuando trabajaba no hacía nada más que trabajar. Era el único fotógrafo que Miró le permitía entrar mientras trabajaba. No podía entrar nadie más. Y prácticamente eran de caracteres similares, es decir, eran pues, profesionales discretos, que Català Roca lo que sí hacía, pues entrar en el estudio cuando estaba trabajando Miró y fotografiando el día a día de Joan Miró. Él consiguió fotografiar a Miró, además de hacer las mejores fotos de Miró que existen, trabajando, porque no hablaba trabajando. O sea, de la misma forma que Miró se concentraba pintando, él se concentraba haciendo la foto o no haciéndola, estándose quieto, esperando el momento en que había que hacer la foto. Y esto, pues Miró lo apreciaba mucho, porque Miró que se pusieran tinglados, luces y todo esto no podía trabajar de esta manera. Yo estuve en Miró precisamente en la casa de Palma de Mallorca y allí veía muy bien cómo los dos con el silencio se entendían estupendamente. Siempre se le gustaba estar en segunda fila. Y ahí, por eso, es que me parece que ha podido hacer el trabajo que ha hecho, por la capacidad de silencio. Català Roca fue tan amigo de Miró que es el que retrató toda su obra. O sea, yo considero que tanta suerte tuvo Català Roca al conocer a Miró, porque le dio trabajo durante muchos años y era un cliente importante, como Miró, que debe ser de los tíos que tiene mejor documentada toda su obra gracias a Català Roca. Català Roca era un gran profesional, es decir, él se dedicaba prácticamente todas las horas del día al tema de la fotografía, de tal manera que era muy minucioso, es decir, en las publicaciones, por eso hacía las maquetas de los libros, ya ordenaba las fotografías, la relación que había entre las páginas, la derecha e izquierda, ya ponía las imágenes para que tuvieran ese lenguaje. De igual manera lo hacía en las exposiciones, es decir, él hacía sus propias ampliaciones, trabajaba mucho en el laboratorio y las fotografías las ordenaba en las exposiciones que tuvieran ese diálogo, ese recorrido. Papá decía, hay aficionados que pueden hacer fotos mucho mejores que yo. Claro que sí. Yo paso por el cauce de ser un profesional. Esa palabra le gustaba mucho, profesional. Sí. Él se consideraba un profesional. Sí, él decía que cuando trabajaba mucho iba paseando, iba haciendo datos y que cuando más fotos hacía era cuando iba sin la cámara. Entonces, el día que tenía la cámara, pues simplemente tenía que irlas recogiendo todo lo que había pensado antes, ¿no? Él quería que fueran fotografías y por eso se separaba continuamente
de lo que pudiera calificarse de obra de arte. No tenía frases, ni tenía títulos, no tenía esto de ser artista, que yo encuentro que es un defecto muy grave, la persona que pretende ser artista, y lo peor es la persona que se cree que es artista. Esa sensación de que una cebolla es una cebolla. Y si puedo hacer 10, hago 10. Pero lo importante es que la cebolla esté bien hecha, sea buena. Entonces esa mentalidad así de pagés, de hombre del campo, la mantenía. Y por eso no quería ser artista. Los artistas son los artistas. Yo soy el fotógrafo. Y punto. Su temática fue muy diversa, pero sobre todo él lo que hizo fue la fotografía de las ciudades, de los ambientes rurales. Para él el plató era la ciudad y era el campo. Él fue fotografiando la gente, sus costumbres, es donde se encontraba más cómodo, Catalarroca. Prácticamente tiene fotografiada toda España. Le encargaron oficialmente, a partir del Ministerio de Turismo, que hiciera pues, fotografías para promocionar el turismo de España, pero él aprovechaba y hacía otras fotografías. En todos sus viajes vio unas situaciones de la España de aquella época, de los años 50, 60, 70, y bueno, siempre buscaba la manera de hacer agradable unas situaciones que quizá le eran algo incómodas, pero buscaba la manera de hacerlas agradables tanto a él como a la persona fotografiada, de dignificar a la persona que fotografiaba, es decir, no buscaba la parte más morbosa de la fotografía, ¿no? Sino al contrario, intentaba pues, dignificar a la persona que estaba fotografiando, ¿no? Tenía una concepción de la humanidad donde se ajustaba más a la bondad de las personas en los espacios libres, en los espacios más sencillos, más humildes, y transformaba aquello en una cierta magia, quiere decir que aunque vieras pobreza, enaltecía lo más humilde y lo más sencillo. Y siempre mantenía una relación con la gente fotografiada, es decir, no ves una relación extraña, distante, nunca hay una fotografía agresiva, siempre hay simpatía, una cierta ironía. Siempre mantenía esa relación con el fotografiado, entonces da a entender pues, que él se encontraba agradable y la persona fotografiada o el entorno no le era hostil. No buscaba situaciones incómodas para él. Catalarroca, bueno, su temática principal o una de las más importantes fue la arquitectura. Él, de sus contactos con su padre, que le presentó a la gente del GATPAC, posteriormente ya conoció él la gente del Grupo R. A partir de esos contactos tuvo una gran actividad con el mundo arquitectónico, tanto para arquitectos como para las revistas de arquitectura. Entonces él rápidamente se dio cuenta de que su trabajo tenía importancia. Al cabo de los 10 años de su actividad, a los años finales de los años 50, empezó a ordenar y a enumerar los negativos, cómo hacer las hojas de contacto. Y es la única parte del archivo que está de una forma temática, es decir, todo el archivo está ordenado por los formatos fotográficos, pero la arquitectura es una excepción y tiene unas carpetas donde están agrupados por arquitectos. Entonces allí tenía pues, todas las fotografías de los diferentes formatos agrupadas por arquitectos. Cuando fotografiaba arquitectura ponía algún elemento para contextualizarlo en el tiempo, es decir, un coche, eso nos daba a entender pues, en qué época estaba hecha la fotografía, una persona, un elemento urbano, pues, una papelera, cualquier elemento que nos ayudaba a entender a qué años él hacía las fotografías. Hacía reencuadres, es decir, después de hacer la fotografía, al cabo de un par de semanas, cuando hacía la hoja de contactos, hacía una nueva visión de la escena y la reencuadraba. Era otra fotografía nueva. Él trabajaba habitualmente en formato de 6x6, un formato cuadrado, que eso luego le permitía él en el estudio hacer los reencuadres, tanto horizontales como verticales. Y una de las fotografías más conocidas de él es la fotografía en picado de la estatua de Colón. Es decir, que realmente es una fotografía que hay mucho espacio por todos los lados y él la reencuadra y la nivela de tal manera que la deja pues tal como la conocemos actualmente. Hacía cosas espectaculares, pero no se notaban. Es que la hizo de una manera tan increíble, con un tablón, sacó un tablón desde arriba, pegó la máquina 1318 de placas en el tablón, que no sé ni cómo la pegó.